El vídeo que vais a ver a continuación lo grabé un día antes de que arrancase el ataque de Rusia a Ucrania. No he querido cambiarlo porque en él vais a entender las bases del conflicto. Las imágenes que he estado viendo en estos últimos días me han revuelto las tripas como ser humano, como europeo. Nunca pensé ver algo así en pleno corazón de Europa en el siglo XXI. Mi opinión sobre todo lo que está pasando la tendréis la próxima semana en un podcast actualizado con lo que haya estado pasando en estos días, en esta absurda invasión y en este crimen que estamos viendo. Y solo quiero decir aquí, darle mi apoyo, todo mi cariño al pueblo ucraniano que está viviendo una de las horas más oscuras de su historia. No os comento más, os recomiendo que veáis el vídeo para entender el conflicto. La próxima semana un podcast sobre el mismo. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Un conflicto en Ucrania que puede salpicar al mundo entero. Una tensión que no veíamos desde hace muchas décadas, desde la época de la Guerra Fría. Miles de personas armadas, 150.000 soldados rusos en la frontera y realmente estamos en un momento de tensión que no veíamos, repito, desde hace mucho tiempo. Pero los medios de comunicación, como siempre, lo están contando mal o peor, cuentan el final, pero no el origen y las claves que hay detrás del conflicto ucraniano. Bueno. El señor Putin lo que dice básicamente es que todos son un pueblo común, que todos son hermanos, y eso es lo que argumenta para que Rusia le ponga la bota encima a Ucrania y a Bielorrusia. Además de eso sería para otro vídeo. Bueno, fijaros en esta imagen. Realmente en el siglo IX después de Cristo llegan hasta esa zona, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, un pueblo que se conoció como el pueblo rus. Era de origen escandinavo, eran vikingos. Bueno, pues llegan hasta ahí y en el siglo IX crean el Rus de Kiev, una ciudad que es la más importante de la zona, y en el siglo X se hacen ortodoxos. A partir de ahí, la historia de estos tres pueblos empieza a separarse y se crean además idiomas diferentes. Todos esos elementos, obvio, Vladimir Putin los obvia. En fin, llegan los mongoles en el siglo XIII, conquistan la zona y, repito, a partir de ahí además también la historia de cada pueblo empieza a surgir por separado. Y esto es así hasta que se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y son estos tres estados, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, los que están detrás de la creación de la URSS. Pero la clave del conflicto, para que lo entendáis, es este señor que tenéis aquí ahora mismo. Joseph Stalin, un gran dictador, un gran genocida, mató más de 20 millones de personas, pero 7 millones de ellas fueron en Ucrania. Había parte del pueblo ucraniano que no quería ser parte de la URSS, esto le sentaba muy mal a Joseph Stalin y los mató de hambre, con un genocidio que se conoció por el nombre de Holodomor. Aquí tenéis esta imagen donde veis a soldados rusos, soviéticos, confiscando la comida del pueblo ucraniano. No puedo poner otro tipo de imágenes porque me desmonetizarían este vídeo. Si tenéis estómago, en Google ponéis Holodomor y vais a ver cosas realmente horribles. Bueno. Liquida 7 millones de ucranianos entre 1929 y 1937, y aquí está la clave del conflicto. Manda millones de rusos para que hagan uso de esas tierras, para que no queden improductivas. Bueno, esto es algo que marca la historia del pueblo ucraniano tanto, y aquí tenéis esta imagen donde se ve una estatua de una niña famélica
que recuerda este genocidio, y esto está en el centro de Kiev. Y todo esto es la base del conflicto. Mató 7 millones de personas el señor Joseph Stalin y manda millones de rusos a quedarse con esas tierras. Bueno, cuando la URSS se disuelve, cada país empieza a tener su vida propia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, hasta que llega al poder a comienzos de este siglo el señor Vladimir Putin. Y este, como fue coronel del KGB y le educaron y le enseñaron para eso, quiso otra vez poner la bota encima de los países que le rodeaban. Bueno, pues lo que sucede, y esto también es clave para entender el conflicto, en el año 2004, Víctor Yushchenko, el candidato para ser presidente de Ucrania, que era un señor que se quería acercar a la Comunidad Económica Europea, aquí tenéis esta imagen, lo que hace Vladimir Putin es mandar que lo envenenen con dioxina, y esto le modifica el rostro de por vida. Esto obviamente lo que hizo es indignar muchísimo al pueblo ucraniano. Ahí dejó claro Putin que no iba a quitar la bota de su país vecino. Bueno, ¿qué es lo que pasa y la clave del actual conflicto también? En el año 2013, a finales, en noviembre, el Parlamento ucraniano aprueba una ley para que haya un acuerdo de libre asociación con Europa. Bien, pues el presidente Yanukovych, que era prorruso, lo que hace es no firmar la ley. Entonces salen miles de ucranianos en una revolución que se llamó el Euromaidán. Aquí tenéis esta imagen, os recomiendo un documental que se llama Winter of Fire para entenderlo. La gente sale indignada a la calle, quieren que se firme ese acuerdo, quieren estar cerca de Europa, y el señor Vladimir Putin no lo permite. ¿Y qué es lo que sucede y es clave en esto? Aquí tenéis el recorte de prensa. El día 20 de febrero del año 2014, un grupo de francotiradores aparece en la plaza central de Kiev y asesina a más de 50 personas. Aquí tenéis este otro recorte de prensa. Todo el mundo obviamente le echa la culpa a Vladimir Putin, que desde mi punto de vista y sin lugar a duda fue el responsable de esta matanza. Esto hace que más miles de ucranianos salgan a la calle y se rebelen contra el presidente Yanukovych. Este tiene que huir del país, irse a Rusia, y en ese momento de vacío de poder lo aprovecha Vladimir Putin para quedarse con la península de Crimea. Lo hace sin pegar un tiro, él tenía ya una base militar en Crimea y la población era mayoritariamente de origen ruso. Aquí tenéis este recorte de prensa. Ucrania y Occidente, obvio, reclaman a día de hoy la península de Crimea. Bueno, a la vez que en el año 2014 sucede eso, arranca el conflicto en la región del Donbass, que son dos provincias, donde está Donetsk y Lugansk, y bueno, pues lo que sucede es que Vladimir Putin arma a grupos paramilitares prorrusos que empiezan a matar y a desplazar a la población ucraniana. En este conflicto desde el año 2014 van ya algo más de 14.000 muertos. Bueno, pues hay abusos por parte de los grupos paramilitares prorrusos y abusos también, obvio, por parte del ejército ucraniano, creándose ya un odio que es irreversible. Bueno, fijaros en esta imagen, esto es un mapa de cómo está actualmente la región del Donbass. En la parte de la derecha tenéis todo lo que está controlado por los grupos paramilitares rusos y en la parte de la izquierda el ejército ucraniano. Lo que ha sucedido en los últimos días es que Vladimir Putin reconoció la existencia de estos dos países y metió a el ejército ruso, creando una tensión que no habíamos visto desde hace décadas. Bueno, a partir de ese momento lo que ha sucedido es que han empezado a llover sanciones económicas
por parte tanto de Estados Unidos como de la Comunidad Económica Europea, pero él ya tiene el ejército ruso en lo que sería territorio ucraniano. O sea que todos los avisos que nos dieron de que iba a invadir Ucrania realmente han sido ciertos. El tema y lo que va a pasar las próximas semanas, y esto es clave. ¿Habéis visto el mapa? ¿Va a avanzar el ejército ruso en toda la región del Donbass y se van a replegar los ucranianos o el ejército ucraniano va a atacar? Sería una batalla absurda porque la diferencia de poder armamentístico y humano respecto al ejército ruso al ucraniano es abismal. Yo lo que creo es que se van a quedar ahí como en tabla. Sí que va a intentar Putin quedarse con el resto de la región del Donbass y además en los próximos meses es posible que intente unir el Donbass con Crimea, utilizando y conquistando esa franja de costa del Mar Negro. Si Vladimir Putin avanza más de eso, no solamente sanciones económicas, habría una tensión militar a la que no estamos acostumbrados en décadas. Lo quiero decir claramente en este vídeo. Vladimir Putin es un manipulador, un dictador, alguien que no respeta los derechos humanos, que no respeta la soberanía de los países que le rodean. Un personaje nefasto, y el problema que hay ahora y lo que piensa Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea es el mismo problema que tuvimos con Adolf Hitler. ¿Se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar con el Donbass, con Crimea y no va a seguir avanzando? ¿O hasta qué punto este señor es capaz de seguir conquistando países y territorio? Y eso en el siglo XXI es un gran problema. Y si no recordar la guerra del Golfo. En fin, Vladimir Putin, un personaje nefasto. Otro día puedo hacer un vídeo sobre todas sus manipulaciones mediáticas y barbaridades respecto a los derechos humanos. Esperemos que esto se quede ahí, que las tropas rusas no sigan avanzando y que en estos tiempos de oscuridad llegue un poco de luz y no estemos ante un nuevo gran conflicto mundial. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y darle a la campanita para las notificaciones y hasta el próximo vídeo.